Hola, ¿qué tal a todos? A todas las personas que nos están viendo y que nos verán en un futuro. Buenos días acá en Colombia y si nos están viendo desde otro país, pues buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, hoy queremos contarles que tenemos una invitada súper especial. Ya se las vamos a presentar, pero antes queremos eh, contarles de qué se trata de Volver Conciencia nuevamente. Somos una iniciativa que busca inspirar a jóvenes que quieren entrar y acceder a la educación superior, que se encuentran en diferentes partes de nuestro país y que con estas charlas queremos llegar a ellos, queremos que encuentren esa inspiración y esa motivación para que quieran ser eh, todo lo que, todas las charlas que traemos aquí son muy variadas, de profesiones muy variadas, pero para que tengan una amplia gama de esas profesiones y sepan cómo acceder a la universidad, qué procesos hay detrás de, porque cada historia es un proceso pues personal. Así que bueno, eso hacemos en Devolver Conciencia y si puedo, ya nos conocen, también hacemos otro tipo de charlas que les hablaremos al final. Pero bueno, en esta ocasión estamos aquí con Angie Dirlesa Baloyes Baloyes. Ya les voy a decir ella quién es, nació en Quibdó, Chocó, practicó voleibol, esto es algo muy importante desde los 8 años y participó en diversos torneos nacionales. Angie fue becada para estudiar su pregrado en Contaduría Pública en la Universidad Central de Bogotá, realizó una especialización en auditoría forense de la Universidad Externado de Colombia e hizo su maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad EAFIT, becada por la Corporación Manos Visibles y la Fundación Ford. Posteriormente, Angie obtuvo una beca con la Fundación Carolina para realizar su doctorado en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Angie, en su larga trayectoria, se ha interesado por investigar acerca de la cooperación internacional como figura que busca hacerle frente a los problemas como la pobreza, el hambre, la degradación del planeta, las migraciones, los conflictos bélicos y la construcción de la paz. Angie ha investigado cómo opera este mecanismo en el proceso del postconflicto en Colombia, especialmente en el departamento del Chocó. Bueno, esto es una breve biografía de Angie, eh, pero ya ella nos va a contar todas esas historias detrás de todo esto. Así que Angie, bienvenida. Es un placer para tenerte con nosotros y bueno, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Angie. Gracias Ana María y Francisco. Un saludo también muy especial para todas las personas que nos ven, nos escuchan en este momento y que lo harán también en diferido. Gracias pues por la presentación y sí, esa soy yo, Angie Baloyes, y aquí estoy pues muy dispuesta a contarles lo que ha sido la trayectoria de mi vida, mi experiencia profesional y pues no sé, las personas que están conectadas y también quieran conocer algo particular, pues con mucho gusto les voy a proporcionar la información que se requiera. Así que espero que Claro sea que un sí. diálogo muy chévere, muy agradable para todos. Gracias, Angie. También queremos contarles que pueden dejarnos sus preguntas en el live de Facebook y sus comentarios para hacerlas al final o para irlas dando en la media de la charla. Así que bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí y les cuento que hoy nos acompaña Francisco Moreno, que él es también parte de nuestro equipo de Volver Conciencia. Así que bienvenido, Fran. Hola Anita, muchas gracias. Es un placer estar aquí acompañándolos y bueno, que sea un espacio donde todos podamos aprender y donde tengamos la oportunidad de conocer muchísimo sobre Angie. Entonces, Angie, vamos a conocer de tu vida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por darme voz. Gracias, yo estoy encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, Angie. Bueno, no, queremos arrancar preguntándote cómo son tus inicios. Cuéntanos, naciste en Quibdó, pero cómo empezaste la escuela, todo este proceso inicial. Bueno, yo nací en Quibdó, Chocó, como bien lo has dicho, que sabemos hace parte de la región del Pacífico colombiano. Hago parte de una familia compuesta por 6 personas, incluyéndome mi papá, Felipe Baloyes Moreno, mi mamá, Andrea Baloyes Ortiz, y tengo 3 hermanas más. Yo soy la segunda en la lista. Está primero mi hermana mayor, Gina Baloyes, y las gemelas, que son como se ven ahí en las fotos, Wendy Milena y Mayra Andrea Baloyes. Es una familia
digamos, tradicional. Mis padres son docentes y crecimos en medio de un núcleo familiar, pues, de mucho amor, de mucha comprensión, donde mis papás nos alentaron mucho a explorar sobre nosotras, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, y también nos impulsaron a ir tras nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos. Desde pequeñas nos permitieron y nos ayudaron como a ir encontrándonos nuestras potencialidades, nuestros gustos. Hicimos parte, por lo menos mi hermana mayor y yo, de equipos del deporte. Mi hermana y yo estuvimos más vinculadas al deporte, mis hermanas menores más como en el tema de las artes. Ellas sí cantaban y tocaban algún instrumento, nosotras éramos más del deporte. Entonces desde los 8 años yo inicié practicando baloncesto y también me interesé luego como por el voleibol. Me quedé finalmente con el voleibol y me permitió hacer parte del equipo de mi colegio, de la selección Chocó. Participé en torneos intercolegiados que eran lo máximo, muy buenos, por esa cercanía, ese acercamiento con otras chicas, que si bien hacíamos todas parte del equipo de selección Chocó, así como lo ven allí, cada una de nosotras estábamos como en distintos colegios, entonces a veces nos tocaba competir entre nosotras y era un proceso muy bonito porque pues cada una estaba intentando sacar adelante su institución educativa, pero al final nos encontrábamos, como vemos allí en esa foto, representando una sola bandera, el departamento del Chocó. Entonces fue una etapa también muy bonita. También participé en danzas cuando estaba pequeña, bailaba danzas, el folclore del departamento. Me gustaba mucho la música, me encanta la música todavía, el baile. Fue una niñez muy tranquila, la verdad, con mucho acompañamiento. Digamos que desde muy pequeña mis papás siempre se interesaron, como ya les había dicho, como en explorar a nosotras qué nos gustaba, qué no nos gustaba. Y siempre ellos implementaron, que hasta ahora lo tenemos, como unas sesiones en las cuales evaluábamos un periodo de la vida, por ejemplo, el trimestre, un trimestre o un semestre o meses, qué había pasado con cada uno de nosotros, con los 6. Entonces era un ejercicio a nivel vertical, porque pues nuestros padres eran los que llevaban la batuta y que dirigían esa conversación, pero a la vez era una conversación también horizontal, porque es que como hijas hablábamos el mismo lenguaje con nuestros papás, y en ese ejercicio era qué ha sido lo positivo de este periodo, cuáles son los miedos de cada una, cuáles son los intereses de cada uno. Entonces era una retroalimentación que también teníamos de padres a hijas, de hijas a padres. Papá, mamá, no me parece que usted hizo esto, debería haber sido de esta manera, así como ellos también nos decían a nosotras. Y entre nosotras, entre hermanas también, Gina, hiciste esto de esta forma, y también, aparte de decirnos qué estaba mal, también decíamos lo bueno. Muy bien porque le fue excelente en este periodo académico, eso está muy bien, nos estimulaban. Y también a nuestros papás, lo felicito por tal cosa, o a mi mamá la felicito por tal otra. Y así ha sido hasta el día de hoy. Entonces no sé, no podría decir desde cuándo se ha implementado esa metodología en mi casa. Y de allí los intereses. Angie, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué quisiera hacer cuando estuviera grande? Eh, yo siempre me interesé por el tema, primero me gustaba mucho la música y yo decía que iba a estudiar música. Ya después, cuando estaba en el tema de los deportes, no, yo voy a estudiar educación física. Y aparte que mi papá pues era profesor también de educación física, entonces eso me gustaba mucho. Y a medida que fui creciendo, dije, a mí me gusta como el tema de administrar, me gusta como trabajar en un banco. Yo le decía a mis papás, yo quiero ser cajera cuando sea grande, quiero trabajar en un banco cuando sea grande. Entonces mis papás, como conocían esos intereses míos, ellos procuraban, cuando les pagaban o algo por el estilo, darme ciertas responsabilidades. Entonces, como si fuera una junta directiva, ¿no? Entonces pagaban y venían ellos siempre han manejado cuadernos de ingresos y de egresos. Entonces me decían, bueno, llegó el tema de la energía. Angie, ¿puedes contar, por favor, si hay 25.000 pesos, que es lo de la energía?
Y yo toda orgullosa contaba porque me parecía fascinante lo que hacían las personas o lo que hacen en un banco, que contaban el dinero con qué rapidez. Entonces yo lo hacía y me decían, guárdalo que cuando ya sea el momento, te lo vamos a pedir para hacer los pagos. Y entonces me fue gustando y me fui direccionando por ahí. Al final no fue ni música, no fue ni educación física, no fue economía y estudié contaduría pública. Pero bueno, eso ya es más adelante. Gracias, Angie. Yo quiero resaltar la importancia del apoyo y de este núcleo familiar siempre al inicio de todos. Y es que si uno tiene ese apoyo de la familia, sea quien sea, papá o hermanos o mamá o tíos, bueno, depende del núcleo familiar en que uno crezca, pues eso es muy importante para uno poder más adelante, cuando ya nos vas a contar, lograr todo eso que uno se sueña desde niño y quiere ser, y que pues en el camino se va puliendo obviamente y va encontrando todas esas formas de poder llegar a donde uno quiere llegar. Así que qué bueno que hayas podido tener ese apoyo familiar, esta metodología que nos cuenta que se implementaba en tu familia, maravillosa, qué bueno que todos pudiéramos implementarla, porque obviamente eso ayuda a promover un montón de valores en cada persona, pero también de cómo alcanzar esos sueños y eso que nos mueve a todos. Fran, no sé si quieres agregar algo o continuar con nuestra entrevista y siguiente pregunta. Sí. No, sí, yo quiero resaltar mucho el estímulo a la reciprocidad. Creo que eso es algo maravilloso que nos enseña Angie. El reconocer lo que se hace bien es muy importante en la educación. El entender también que a veces podemos cambiar de percepción, ¿no? Para todas las personas que nos ven, a veces decimos que hay un camino y que música puede ser el camino, deportes puede ser, contaduría, pero a la medida que vamos aprendiendo y creciendo podemos replantear. Entonces, Angie, me quedo con eso, me fascina. Y quisiera ahora ahondar un poquito en tus años de colegio. Cuéntanos sobre tu colegio, danos una idea de cómo fue Angie en esos primeros inicios académicos, qué te gustaba, qué no tanto, y si tenías algún hobby. Bueno, en el colegio continué con el tema del deporte, seguí jugando voleibol. En el colegio me interesé mucho por pertenecer en algunos grupos, me gustaba mucho de asignaturas, por ejemplo, economía, fui monitora, por ejemplo, de economía, fui monitora de política. De hecho, se pensaba a veces que yo iba a ser abogada o algo por el estilo, porque pues siempre estaba ahí en algún tipo de representación. Eh, Español me gustaba mucho, o literatura me gustaba muchísimo, me gusta todavía. Desde pequeña también escribía, me gusta mucho escribir, me encanta escribir. Mis papás también nos imprimieron como ese gusto por la lectura. Yo recuerdo que nos llevaban cajas de libros de niños y todo para leer, pero eso era, terminábamos uno y seguía otro, y terminábamos uno y seguía otro, y yo empecé a escribir. Yo no sé si mis papás tienen por ahí esos relatos que yo hacía, esos cuentos. Eh, ¿Qué más? En el colegio empecé también como a explorar qué estudiar, y tuve muchas influencias. Yo tuve muchas influencias porque a mi papá, por ejemplo, le gustó mucho la política en un tiempo, estaba vinculado con temas de política y demás. Cuando estaba pequeña, me disculpan porque a veces voy a ir atrás, adelante, voy a tratar porque quiero como conectar ciertas cosas. Pero cuando estaba también pequeña, mi mamá mientras estaba arreglándole el pelo a una, nos sentábamos las otras como alrededor, especie de mesa redonda, y nos empezaba a contar de su vida, de su historia. Ay, miren que yo fui criada de esta manera, en mi tiempo habían tantas necesidades, ustedes tienen que aprovechar las oportunidades que les damos. Y nos contaba también la experiencia de mi abuela, que mi abuela había sido una mujer luchadora, que había sido minera, y mi mamá, para estudiar, porque vivía en un corregimiento cerca a Quibdó, a la capital, que está más o menos 15, 20 minutos, le tocaba vender mazamorra o hacer distintas actividades para recolectar dinero para comprar sus materiales. Entonces, todas esas historias, tanto de mi mamá como de mi papá, yo decía, wow,
Dios, qué bonito esas historias de superación. Mi papá también nos contaba sus historias. Mi papá quedó huérfano de padre, pues no conoció a su papá. A mi abuela paterna la perdió cuando tenía como 20, 22 años, entonces prácticamente también se hizo solo. Y para mí eso era como que, no, mis papás son lo máximo porque tuvieron tantas dificultades y pudieron estudiar a medida de sus posibilidades, estudiaron y como ellos lo hicieron, también nos abrieron a nosotras una oportunidad también para estudiar. Entonces yo escuchaba mucho a mi papá hablar de temas de política y recuerdo que alguna vez estaban en mi casa hablando con una señora que se estaba postulando a ser alcaldesa del municipio de Quibdó. Y para mí, mi referente de mujer positivo era mi mamá y mi abuela, que habían sido esas mujeres berracas, fuertes. Mi mamá logró estudiar con tanto sacrificio y demás, pero yo nunca había escuchado a una señora, a otra señora que yo no conocía, hablando de política. Yo recuerdo que yo tenía unos 12 años cuando escucho, no, que es que las coaliciones, y yo, Dios mío, qué palabra tan grande, tan rimbombante. Y luego escuché otra, que no, que esas ideas anquilosadas, y yo, wow, miren que todavía las recuerdo. Y yo decía, no, no, papá, mamá, ustedes tienen que hacer lo que sea para que esa señora sea mi madrina. Tiene que ser mi madrina porque es que la quiero en mi vida. No había escuchado a una señora con tanta potencia, tanto poder, tanto empoderamiento. Yo tenía 12 años. Y efectivamente, hablaron con ella y me bautizó como la confirmación. Entonces, esa fue una experiencia para mí muy bonita y hoy en día pues es mi madrina, la señora Inocencia Lemos de Uribe, que ha sido un referente aquí en el departamento del Chocó por toda su tenacidad. Entonces, a partir de allí yo empecé como a mirar experiencias de mujeres exitosas que, aun cuando no ganó la alcaldía, sembró, por ejemplo, en mí, sin ella querer, como un deseo por parecerme a esa mujer que estaba en la política y que hablaba de cuestiones tan grandes de transformar una sociedad que yo decía normalmente pues uno veía a los hombres. Y por primera vez en mi vida yo llegué a escuchar a una mujer en esos ámbitos, pues aparte de mi mamá que hablaba con mi papá y todo, pero una mujer que dirigía un grupo, todos los demás eran hombres y ella no, y es que estas ideas, y que esto lo uno y que esto lo otro, y yo quiero ser como ella. Entonces allí empecé como a ver de que había un mundo más amplio y que quizás había una oportunidad para mí más adelante para explorar otras cosas. Y a partir de allí dije, bueno, puedo hacer cosas más grandes, puedo hacer cosas mucho más grandes. Ya hay una persona que conozco que lo está haciendo. Entonces me empecé a interesar por eso y a romper ciertos paradigmas que quizás no, esto o lo otro no se puede hacer porque soy mujer, no. Empecé a mirar de que sí se podía, no solamente por el ejemplo de mi mamá y mi abuela, sino también por esta señora que les refiero en ese momento. Entonces, a partir del colegio empecé a ser como muy líder en mi salón de clases, en el deporte, que estaba en el equipo, y a interesarme ya por qué iba a estudiar en el colegio. Sé que me acuerdo que en el colegio representé a la institución en algunas actividades que venían unas personas de República Dominicana, y entonces yo fui la representante, por ejemplo, a mí me escogieron del salón y todo. Bueno, fue una experiencia muy bonita en el deporte, en temas de cultura. Eso básicamente fue la época del colegio muy tranquilo. Estudié en el Instituto Femenino de Enseñanza Media Profesional de Quito, un colegio muy reconocido y que ha formado muy buenos profesionales en el territorio. Eso por el lado del colegio, recuerdo básicamente. Uh-huh. También Angie, importante me que, quedo con la... perdón, Perdón. sí, también quería complementar que como bien les he dicho que estaba jugando voleibol, jugaba en el equipo, había una coordinación también entre el entrenador o los entrenadores y, digamos, los padres de familia. Y ya saben que éramos representantes del departamento y que íbamos a ir a competencias nacionales, lo cual implicaba tener buenas calificaciones. Y en el evento en el cual tuviera las calificaciones bajas, que estuviera bajando el rendimiento, o sea, el viaje no va. Y así me pasó alguna vez, como que había descuidado un poco el colegio y ya estaba pues sentenciada, si no mejoras este periodo, te quedas por fuera. Y eso era pues uno quedarse por fuera, de ser convocado
el equipo, que a llevar las banderas y representar, eso era terrible. Entonces era como una coordinación, una articulación entre el deporte y el estudio, y siempre estuvo ahí pues como muy de la mano hasta que ya decidí irme por los estudios, pero ya cuando estaba en la universidad. Angie, qué bien y qué importante esto que nos cuentas, que no solo uno busca referentes en la familia, sino afuera de la familia, como nos cuentas con tu madrina, y que sembró esa semilla. Yo creo que eso es un mensaje muy importante acá, porque precisamente eso es lo que buscamos, ¿cierto? Sembrar esa semilla en las chicas y en los chicos que nos ven o que nos verán en el futuro, y que podamos ser de pronto un referente o impulsar ese sueño de estudiar algo. En este caso, por ejemplo, tú que seguiste todo un camino gracias a esa semilla que sembró en ti, no solo ella, sino pues obviamente con el apoyo de toda tu familia y bueno, eso me parece muy importante. Y también el tema del deporte, que siempre lo dejamos, mucha gente lo deja como de lado, pero a mí me parece muy importante el deporte porque de alguna manera te da un poco de disciplina, hay que aprender algunas reglas de algo, y te da ese, pues esa, aparte de la actividad que uno está ejecutando, pues te da como un poquito de ese tesón y de esa disciplina que uno necesita para muchas cosas en la vida. Entonces, no, qué bueno que hayas podido tener referentes como ella y referentes como el deporte, que hayas podido impulsar así también tu carrera, que ya vamos a hablar un poquito de ella. Frank, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quisiera, me quedo con la parte de la escritura y la lectura. Creo que es algo muy poderoso, es algo que nos ayuda bastante también. Y Angie, me gusta que tú hablas de algo que es retador hablar. El rol de la mujer en todas las instituciones. Creo que eso es algo súper fundamental y algo que en una sociedad que sabemos que es patriarcal, pero también una sociedad que se abre a entender que hay oportunidades. Y creo que tú eres muy valiente al decir el papel de la mujer en diferentes espacios debe ser amplio. Y también aprovechar mucho esas posiciones de privilegio, porque el privilegio de estudiar, el privilegio de cómo aportar a la sociedad. Angie, en serio que escuchándote sentía mucha emoción, que yo decía, ¿cómo utilizas ese privilegio de estudiar para ayudar en tu comunidad, para soñar, para mirar cómo puedes aportar? Me inspiró bastantísimo esa parte, creo que esa interacción es súper especial y para los que nos están viendo ahorita, creo que también es una oportunidad de soñar en grande, de que no hay limitantes, de que lo podemos hacer. Estoy súper contento. Sí, es algo que en mi relato van a ver que ha estado muy presente desde muy pequeña hasta estos días presentes, referentes de mujeres positivas. No voy a decir, por ejemplo, que en hombres no haya visto ciertos modelos que son muy interesantes, pero digamos que es lo común que uno ve. Mi papá también en este proceso también ha jugado un papel fundamental porque si bien mi mamá nos ha contado sus historias de superación y ha estado como enfocada en ciertos aspectos de nosotras, que pues somos todas mujeres, mi papá también ha hecho un trabajo fundamental. Y yo recuerdo que con él también teníamos charlas de autoconcepto, de sentido de pertenencia, de autorreconocimientos desde que estábamos muy pequeñas. Entonces siempre crecimos como con en ese orgullo, si podemos, y siempre nos han dicho, ustedes pueden. Mi papá siempre nos dice, ustedes tienen todo para hacer lo que ustedes se propongan en esta vida, están hechas para cosas grandes. Siempre han sido mensajes afirmativos y positivos para nosotras, entonces hemos crecido con esto. Y con referentes, como les he dicho, de mujeres poderosas, porque sabemos que hay muchos techos de cristal que hay que intentar romper y que se ha venido haciendo con el paso del tiempo, pero que ha costado un poco. Eso ha pasado. Claro que sí. Aplaudimos totalmente y celebramos mucho eso. Yo creo que esto que hizo Fran, yo también lo comparto y creo que lo compartimos muchas de las personas que te estamos viendo. Y es eso, es romper esos techos de cristal que tú mencionas, las barreras que hemos tenido a lo largo de la historia y que nos ha costado empezar a romper, pero que lo estamos haciendo en este momento. Y eso es un mensaje muy poderoso porque nos da
ese poder que necesitamos para alcanzar eso que queremos, a pesar de todas las barreras que hemos tenido a lo largo del tiempo. Así que gracias por ese mensaje, Angie. Seguramente va a ser de mucha inspiración para muchas personas que nos están viendo en este momento. Angie, yo quisiera, no sé, Fran, si quieres mencionar algo más, pero yo quisiera que nos cuentes, ya hablamos un poco de la infancia, de todo ese proceso del núcleo familiar, un poco del colegio, y quisiera que nos cuentes cómo fue, ya nos has contado un poquito, pero cómo fue la elección de tu pregrado. ¿En qué momento dijiste yo voy a estudiar esto en la universidad, voy a ir? ¿Cómo elegiste? Si estando en 11 o desde antes ya lo tenías muy claro. ¿Cómo fue eso? Cuenta. Claro que sí. Yo hasta décimo, casi que todos los días decía una carrera distinta, hasta décimo. Arquitectura, ingeniería, derecho. Y decía, no, derecho no, porque es que mi hermana está estudiando derecho y no vaya a decir que porque ella está estudiando, entonces yo también. Cosas así que igual me gustaban mucho, me gustaban distintas carreras. Y ahí es que yo digo que muchas veces no es malo que tengamos diferentes gustos, así sea en áreas que sean totalmente, que no sean como, que no se articulen, por decirlo de alguna manera, porque como nos gusta el helado de vainilla, nos gusta el de fresa, nos gusta el de chocolate, no está mal, ¿no? Pero yo en décimo y once ya tenía muy claro, yo dije, yo voy a estudiar contaduría. Todas las carreras que quería al final, digamos en décimo y once, ya estaban muy enfocadas en eso. Si no es economía, es contaduría. ¿Qué pasó con la contaduría? Tenía una duda, porque se había escuchado mucho acerca de los economistas y que eran los que implementaban las políticas públicas en el país y estaban en cargos administrativos, eh, políticos, burocráticos y todo. Yo me parece súper interesante. Pero también escuché acerca de la contaduría donde decía, esta es una carrera muy independiente que te permite realizarte como profesional, bien sea empleado, pero también puedes trabajar de manera independiente. Y yo dije, me gusta lo de la independencia, es muy liberal y tiene muchísimas ramas. Ramas en la tributaria, en el control, formulación y evaluación de proyectos, es que es demasiado amplia, es muy versátil. Y además tenía una prima que estudiaba en Bogotá, que era muchísimo más, era mayor que yo, y me dijo, mira, yo estoy estudiando esta carrera y aquí se hace esto, esto, esto y esto. Y yo dije, definitivamente esta es, yo no voy a buscar ninguna más. Y me presenté en la Universidad Central y pasé. Y me encantó la profesión, me encantó. Yo inicié, ya venía, como les he contado, con toda esa formación de casa, ya mi hermana se había ido a estudiar a Bogotá, ya tenía 3 años estudiando en Bogotá y ya había marcado también ella como una ruta. Entonces yo tampoco podía ser inferior como a ese reto que ya mi hermana había marcado, le había ido muy bien y ya seguía yo. Mis papás estaban haciendo un esfuerzo muy grande para tenernos estudiando allá. Entonces inicié con todo. Primer semestre me fue súper bien. Me eximieron de muchas asignaturas, asignaturas de derecho, por lo menos, esas me gustaban mucho. Y estudiaba también a la par con mi hermana que me explicaba muchas cosas. Me iba muy bien y siempre me ha ido muy bien en los temas de derecho. Eh, bueno, en muchas asignaturas me fue muy bien, que economía, macroeconomía, me iba muy bien. Entonces, por ahí seguí jugando voleibol y empecé a interesarme pues mucho por mi profesión, buscando becas también, becas. Yo llegué a la universidad y en la Universidad Central existía una agremiación que se llamaba, no sé si todavía existe, pero se llamaba Afrocentral. Y eso llamó mucho la atención para mí porque pues yo no había salido antes de mi territorio, digamos que no conocía estos temas de las agremiaciones y todo esto, y yo llego a la universidad y me encuentro con Afrocentral. Y yo, bueno, ¿qué es esto? Tan pronto llegué a la universidad, me llamaron, Angie, ven, tenemos este grupo, preséntate, que es importante, y verdad fui. Y eran charlas acerca de cómo podíamos estar en otros espacios, cómo obtener becas, bueno, charlas de muchos tipos que nos servían mucho. Y aparte, ellos en la agremiación habían conseguido becas con los organismos de control de la universidad
tenían unos cupos establecidos para los mejores promedios y esos promedios, digamos 10 cupos para los mejores promedios, les damos un descuento entre el 30 y el 40%. Entonces yo dije, bueno, aquí en ese momento inició como mi carrera por las becas hasta el día de hoy. Entonces dije, bueno, yo tengo que ayudar a mis papás de alguna manera porque es que no es fácil, no es barato estar en Bogotá. Somos dos que estamos en Bogotá, Bogotá es costoso, mis otras hermanas están allá ya casi próximas a venir, entonces empecé a participar de las actividades de Afrocentral y también a tener un buen promedio. Y casi que toda la carrera siempre tuve ese 30% de descuento, 30, 40, 30, 40, 30 y 40. Entonces, digamos que fue una acción muy positiva de esas agremiaciones o de esa agremiación en particular y es muy bueno que los estudiantes sepan y cuando estén intentando ingresar a la universidad, pregunten por algún tipo de agremiación, bien sea por danzas también, daban becas, yo estaba en danzas y si no era la beca por danzas, era la beca por Afrocentral o era la beca por promedio en el curso. En el último semestre, cuando me iba a matricular a décimo, obtuve 90% de descuento, que casi muero, porque tenía el descuento de Afrocentral, más tenía descuento por haber tenido el mejor promedio también en mi curso del salón de clases. Entonces, hay muchas oportunidades también para explorar, para ahorrar, para tener becas y para participar en distintas actividades que las universidades ofrecen, sino que hay que averiguarlas, hay que tenerlas presentes porque sí existen, sí las hay. Yo soy testimonio de ellas y me pude favorecer de esas luchas que también puedo decir tuvieron otras personas en su momento. Quiero también agregar en este tema de la universidad que, bueno, aparte de esas agremiaciones, también hay que tener mucho cuidado con los anuncios. Yo era de esas estudiantes que iba, claro, tengo que rendir en la universidad, llegaba a la clase y yo no leía póster, yo no leía nada. Y recuerdo una vez, yo ya creo que estaba en sexto semestre o séptimo semestre, y esto lo cuento porque cambió mi vida completamente en la universidad. Me dice un compañero, íbamos entrando a la universidad y me dice, ay Angie, mira esas becas son para ti, ¿por qué no te presentas? Y yo, ¿cuál beca? Y leo y decía becas Martin Luther King para estudiantes afrocolombianos. Eh, Se cerraban al otro día. Y yo, Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer si se cierra el otro día? Tenía que realizar un ensayo para poder participar, llevar la sábana de notas. Y aquí es algo muy importante. Dentro de los requisitos estaban que el estudiante que iba a postularse tenía que estar hasta cuarto semestre, me parece. Yo ya estaba en sexto. He podido automáticamente decir, no, no aplico, ¿ya? Y perder una oportunidad. El no ya estaba de entrada. ¿Por qué? Podía ser por requisitos. El no ya estaba. Los noes siempre están. Y yo dije, no, pues voy a hacerlo. Recuerdo tanto que ese día trasnoché, como les había dicho, me encanta escribir. Era un ensayo sobre Martin Luther King, cómo esa beca de Martin Luther King podía impactar en mi vida y en mi territorio, en mi sociedad. Escribí algo que me gustó mucho, lo que escribí, todo, llevé la sábana de notas. Esas becas eran 12 cupos para los estudiantes afrocolombianos de la Universidad Central, de la Universidad Nacional y creo que la Universidad Cooperativa. Se presentaron muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. Es que, y de verdad que había mucho talento, muchas personas muy capacitadas. Y empecé a pasar los filtros y me llamaron para entrevistas y yo feliz, contenta. Recuerdo que era una beca que era financiada por la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y consistía en estudiar 2 años inglés y posteriormente podernos postular para la realización de una maestría en Estados Unidos. Yo dije, no, esto pinta muy bien, esto es muy bueno. Entonces me presenté, fui a la entrevista con personal de la embajada. Recuerdo que en ese tiempo estaba, creo, liderando ese proyecto la doctora Paula Moreno, que allí la conocí, que fue ministra, la primera ministra de Cultura negra. Entonces fue una experiencia maravillosa. Para cortarles un poco, obtuve la beca. Obtuve la beca y no cumplía con ciertos requisitos porque yo no estaba en cuarto semestre, estaba en sexto o séptimo, con lo cual también creo que era la edad
no tenía la edad, seguramente tenía añitos de más, pero no fue una situación que me dijera, no, yo automáticamente me voy a sacar del programa, porque es que dice que hasta cierto semestre, entonces ya automáticamente no me presento. Allí yo empecé a luchar, no que haya empezado, sino que seguí luchando por lo que quería. Yo decía, no, yo quiero estar en este programa, yo quiero, porque lo veo que va a ser buenísimo. Y así fue, así ha sido. A partir de esa beca, mi vida cambió completamente. Obtuve la beca Martin Luther King, fue algo que, aparte de las clases de inglés, nos daban unas clases sobre liderazgo, sobre emprendimiento, y nos formaron en esas clases, aparte que nos hacían invitaciones. A mi casa llegaba la invitación del embajador de Estados Unidos, invita a la señorita Angie Baloyes a un cóctel porque es que vinieron unos astronautas, y eso era para hacer inmersión, para que nosotros pudiéramos relacionarnos, para practicar nuestro inglés. El embajador la invita a una recepción porque es que llegó la persona encargada del hemisferio occidental. El embajador la invita, yo no sé, yo creo que las conservo. Eran muchísimas invitaciones. Fue un programa que duró más o menos 3 años. Y todo ese proceso me apalancó a otras cosas. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o continúo. Fran, ¿tienes alguna pregunta al respecto? Yo tengo varias. No, yo también tengo una que me inquieta mucho, pero yo creo que voy a esperar al final para hacértela. Pero sí tengo una bien en el Perfecto. tintero, ¿no? Yo también creo que voy a esperar. Termina y ya te atacamos a preguntas. Bueno, voy a seguir entonces con el tema en este proceso universitario. Recuerdo también que cuando estaba en este periodo de la universidad, que es que donde se me dan muchas cosas en mi vida, determinan muchas cosas, les digo, la beca Martin Luther King, inicié con la beca de la agremiación Afrocentral, luego seguí con la beca de Martin Luther King, 12 cupos, quedamos 3 de la Universidad Central, 3 chicas, una chica que hoy es muy amiga mía de Tadó, otra chica de Bogotá, y el resto, si no estoy mal, eran estudiantes de la Nacional. Entonces, para mí representó algo muy significativo haber podido estar en ese selecto grupo de esos 12, todos muy buenos, y no tengo la menor duda de que quienes quedaron por fuera también eran muy buenos y tenían muy buenas capacidades. Pero bueno, estábamos los 12. A partir de allí, bueno, empezamos a hacer, nos hacían conferencias, encuentros, charlas muy importantes. Bueno, el proceso se terminó, y como quiera que yo era de las más grandecitas, ya había terminado la universidad, me gradué de la universidad y ya había empezado a hacer prácticas, pero yo seguía con el tema del inglés, con la beca. Entonces aquí me tocaba ver clases de inglés en el Centro Colombo Americano a las 6 de la mañana, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, lo cual implicaba despertarme tipo 4 de la mañana para poder llegar a las clases a las 6. Tenía que estar en mi jornada laboral a las 8:30, había pedido un trabajo para estar a las 8:30 en la jornada laboral, y como estaba haciendo los cursos en ese tiempo para graduarme, tenía que salir a las 6 de la tarde o reponer hasta las 6:30 y de ahí salir volada para la universidad. Eran 3 actividades que demandaban mucha atención para yo poder cumplir, que al final, afortunadamente, todas las pude sacar. Cuando yo gano esta beca de Martin Luther King, creo que tuvo tuvo mucho impacto, y de allí me llamaron a ser parte de una organización que se llama Fundación Color de Colombia, no sé si la han escuchado, Fundación Color de Colombia, que es una organización que se encarga de reconocer esa diversidad cultural y étnica, y tratar de que las personas afrocolombianas pues sean más reconocidas a nivel nacional e internacional de todo lo que realizan. Y precisamente en ese proceso con Fundación Color se dio una misión diplomática del gobierno colombiano a Estados Unidos, porque fuimos a hacer un cabildeo por el TLC. En ese tiempo se estaba en ese proceso que se firma el TLC con los Estados Unidos, sí, no, y ya habían habido misiones diplomáticas, y a mí me tocó una de esas misiones.
¿Y en qué consistía esa misión? Fuimos más o menos un grupo de 100 colombianos a Estados Unidos y dentro de esos 100 colombianos había diferentes personas de diferentes sectores de la sociedad, empresarios, congresistas, senadores, representantes a la Cámara, reinsertados, recuerdo también, afrocolombianos, personas dentro del grupo afrocolombianos que fuimos 18. Habían personas del sector privado, del sector público, unos en Colombia, otros en Estados Unidos, y yo tuve la oportunidad de hacer parte de ese grupo. Entonces, para mí fue algo que también me marcó para siempre porque fue un proceso en el cual nos dividimos en equipos, todos los colombianos nos dividimos en equipos y estuvimos en el Congreso de los Estados Unidos, en el lugar donde se toman las decisiones políticas económicas más importantes y que nos impactan a nivel mundial. Y yo estaba allí hablando con congresistas para que apoyaran el TLC de Estados Unidos y Colombia. Tenía yo cuántos años, tendría 18, 19 años más o menos. Eh, Fue algo que yo dije, Dios, esto ya es que estoy en unos estadios que jamás me hubiese imaginado. Y recuerdo mucho en ese tiempo, yo escuchaba hablar que Nancy Pelosi, Nancy Pelosi, Nancy Pelosi, que en ese tiempo, tú que estás en Estados Unidos quizás hayas escuchado, era, y creo que hasta este año, era la presidenta del Congreso, de la Sí, Cámara de de la Representantes en Cámara. Estados Unidos. Y yo escuchar a esa señora y poder verla, porque alcancé a verla, yo dije, otra mujer, recuerden que tenía mi influencia, mi influencia de mujeres y la política y el liderazgo, y veo una mujer súper poderosa siendo presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y yo estar allá, me pareció algo que, pues, sin precedentes en mi vida y que voy a recordar siempre. Ya, entonces, miren dónde me llevó leer, bueno, que mi amigo me haya dicho, Angie, mira esta beca, haber estado en la beca Martin Luther King, tantos años aprendiendo inglés, tratando pues de aprender inglés, estudiando, trabajando, pero tenía en mente de que bueno, cada vez yo iba como abriendo esquemas, iba deshaciéndome de prejuicios, de miedos, de temores, e iba rompiendo desafíos, ¿ya? Entonces, pude estar allá, hicimos esa actividad y bueno, regresé al Sí. país, ya estaba trabajando, mientras estuve en la universidad, estuve vinculada con dos firmas multinacionales que son muy importantes a nivel internacional en el tema de la auditoría y de consultoría y de impuestos. La primera fue Crow Colombia y la segunda fue KPMG Colombia, que hace parte de las Big Four. Y yo trabajé allí, entré por méritos, realicé pruebas psicotécnicas, pruebas de conocimiento y me fue muy bien. Allí estuve un tiempo laborando con ellos, donde aprendí en las dos firmas cantidad de formas, de auditoría, y por ahí me fui porque en la universidad efectivamente esa fue la asignatura que más me gustó, aparte de que como es una profesión tan técnica, ahí llega un momento en que uno en quinto semestre más o menos, los del día se pasan a la noche y consiguen trabajo para hacer las prácticas, para practicar, es muy técnica. Y yo Claro. recuerdo que mis papás me decían, no, no te vas a pasar a la noche, no, porque les daba miedo, les daba temor, y quedamos en el aula del día dos, una compañera y yo. Y teníamos a esa profesora que nos impartía la asignatura y para mí era tan fascinante y por eso me terminó gustando. Y de allí me fui a especializar en auditoría forense, pero voy a dejarlo hasta allí, que es el tema del pregrado, para luego pasar al posgrado. Angie, súper interesante la parte y la experiencia que tuviste de la beca Martin Luther King. Creo que también ahí hay un referente de cómo tenemos que aprovechar estas oportunidades. Muchas veces están y no las conocemos. Y creo que es algo que también desde Devolver Conciencia estamos tratando de llegar a las comunidades con todos los programas y oportunidades que hay. Eh, Ujú. Tenía una pregunta, yo te dije que tenía una pregunta antes de pasar a tus estudios y es relacionada con, tú dices, estuve con figuras del tamaño de Nancy Pelosi, del Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo tú
viniendo pues obviamente del Chocó, lo que tú dices, las limitaciones que todos podemos enfrentar, ¿cómo te sentías en esos espacios? Es decir, cuál era tu mayor miedo en esos encuentros, en esas invitaciones? Porque a veces a uno le da como miedito, a veces uno va a esos espacios y va uy, no, son el top, y uno no se las cree, ¿sí? A veces aparecen diferentes momentos, entonces, ¿cómo lo viviste? Pues fue una experiencia única que todavía a veces me siento, recuerdo, digo, wow, no puedo creer que haya pasado. Creo que envié una foto, una fotografía de ella, que ahí estamos el equipo de afrocolombianos con el ministro del momento y la embajadora eh, también de ese momento. Y eso me hizo pensar de que no hay limitaciones. Los límites los tenemos nosotros mentalmente. Jamás imaginé que pudiera estar allí, pero afortunadamente ya venía como con un trabajo previo de tener cierta cercanía con ciertos personajes del nivel nacional, internacional. Con lo que les decía con la beca Martin Luther King, esas reuniones que nos permitían estar con el embajador de Estados Unidos y muchas personalidades de la política, de la diplomacia, tanto nacional como internacional, pues de alguna manera yo decía, wow, estoy aquí, esto se puede, esto es posible. Y ya dar ese salto a Estados Unidos fue definitivamente, ese fue de hecho mi primer viaje internacional que mis papás me recomendaron con todo el mundo. Fue algo muy bonito. Y yo decía, es que si uno se propone algo, no era que yo me hubiese propuesto ir a Estados Unidos, ni mucho menos, sino que fue una oportunidad que se dio en su momento y la oportunidad y la capacitación, por decirlo de alguna manera, se encontraron. Lo que muchas personas quizá pueden llamar suerte, yo lo llamo más bien que se dio ese momento virtuoso en el cual venía con una trayectoria de estudio, de trabajo, y se dio la oportunidad para ser parte de ese grupo y poder exponer con algunos congresistas o algunas personas que hacían parte del staff de los congresistas, ¿no? Mira, eh, es importante apoyar el Tratado de Libre Comercio con Colombia porque beneficia a mi comunidad de esta manera, porque se pueden explorar posibilidades de crecimiento de esta y otra forma, tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, ese fue el rol que tuvimos y que tuve en su momento y que me permitió a mí también perder miedos, perder temores. Ya hice esto, o sea, pude lograr esto, puedo hacer otras cosas, porque yo soy mucho como que llego a algo, bueno, ya esto se superó, hay que ir por otro, hay que ir por otra cosa más grande. ¿Ya? Entonces, esa fue la experiencia, yo esa carta y esas fotos las atesoro, porque dije, bueno, pude hacerlo. Y bueno, hoy en día el Tratado de Libre Comercio, pese a lo que puedan pensar muchos, estar de acuerdo o no, es una realidad y creo que ha sido de beneficio para Colombia entera. Entonces, esa experiencia para mí ha sido única y creo que muchas personas pueden lograr eso y muchísimo más, mucho más. Súper, Angie, súper. Ahora sí, continuando un poquito los estudios, tú nos estabas comentando sobre tus estudios de pregrado, tú ya nos estabas mencionando el tema de la especialización que hiciste, pero digamos, ¿cuáles serían esos cursos o esas partes de tu programa que tú consideras que te llevaron a donde estás? ¿Sí? ¿Qué era lo que más te apasionaba de esos programas en general? Y no sé si Anita de pronto tiene alguna inquietud respecto a los estudios. Bueno, Anita está súper bien. Entonces, Angie, si nos puedes contar un poquito más de eso. ¿Te refieres a los programas del pregrado o los programas que Sí, hacía adicionales? en el pregrado. Bueno, En el del pregrado, como en tus pregrado, cursos. de pregrado como tal, me gustaba mucho, mucho, mucho el tema, como les digo, de la auditoría. Al final pude concretar con mis papás y me pasé a la noche. Pude iniciar mi proceso de pasantías en la organización, como les digo, en las firmas, que allí inicié mi proceso como de formación en el área de las auditorías, de la revisoría fiscal y demás. Sí eché de menos ahora, cuando hice la maestría, y eché de menos no haber participado en grupos de investigación, que me parece eso fundamental. No sé si desde los colegios pueden haber algún tipo de semilleros
y yo sí recomiendo que desde la universidad por lo menos puedan hacer parte de grupos de investigación. Yo lo vine a hacer ya después, pero eso me parece fundamental, esas inquietudes de plantear ciertos problemas, de poder tener cierta metodología para investigar, que eso con el tiempo se va fortaleciendo. Creo que eso es muy importante, que yo la verdad, por estar en tantas actividades o no haber hecho como ese balance, igual tampoco sabía que yo iba a estar por este camino ahora de la investigación, no lo tuve en cuenta. Yo sí lo recomiendo desde ahora que si se puede, se haga. Mm, no sé, eso es como lo de la universidad, como lo más representativo que recuerdo en este momento. También tuve en la universidad, también me fue mal en algunas asignaturas, tampoco ha sido, en algunas no, como en una asignatura tampoco fue todo color de rosas. Eh, Hubo una asignatura que fue costos, que Dios, a mí esa asignatura yo lloraba porque le decía, no, es que no la entendía y no la entendía y no la entendía porque era, creo yo, más que todo la metodología del profesor. El primer examen creo que fue un uno, ya, ya la sábana de notas, ya con un uno que segundo parcial porque yo decía, y sigo y persevero que yo puedo. Uno, otro uno. Dije, no, ya esto no se pudo. Y efectivamente la asignatura la perdí. Pero hubo una niña, una amiga, también chocuana, que lleva delante de mí, y esa niña se sentó conmigo, recuerdo que se llama Liliana, se sentó conmigo a explicarme detalladamente cómo era todo el proceso de costos, que yo saqué 5. Entonces era más como cuestión, cuando repetí la materia fue 5. Yo creo, de verdad, no pensaba hablar de este tema, pero creo que tengo ese examen, todavía lo tengo allí, eso de marcar, porque me costó sudor, yo iba hasta la casa de ella, que era lejísimo, pero yo dije, yo tengo que sacar esto adelante, y lo tengo que sacar, y efectivamente lo saqué, y fue un 5 en esa asignatura. Entonces, en los procesos hay desviaciones, no necesariamente todo es perfecto, y nos invita a esforzarnos, a buscar otras alternativas. Es que con este profesor no puedo, yo busco quien me explique, yo busqué a alguien adicional que me explicara, ella y otras personas, leía por mi cuenta, estaba en una cosa, estaba en otra, y finalmente pude sacar esa materia adelante. Y eso va a pasar muchas veces. Y no es una situación o una condición que porque se nos presente un obstáculo en nuestra vida, ya echar todo a perder. Son situaciones que antes nos permiten y nos llenan de carácter para seguir buscando lo que queremos, para seguir luchando y perseverando por nuestros sueños, por nuestros proyectos y por nuestros anhelos. Digamos que en ese momento fue una asignatura, pero más adelante se presentan otro tipo de dificultades que necesitamos tener esas capacidades de poder resolverlas, porque pues los problemas son intrínsecos a la vida del ser humano. Angie, gracias por ese mensaje. Yo quería precisamente preguntarte el tema de las materias, pero qué bueno que lo mencionaste, porque, y qué bueno que das este mensaje, porque muchas personas antes de entrar a la universidad, y me incluyo, pensábamos que la universidad era para gente súper inteligente, súper dotada, que uno no podía llegar allá. Y uno llega allá y se encuentra con un montón de cosas como estas, como que obviamente se pierden materias, yo también perdí materias, no sé cuántas, no recuerdo, pero también tuve obstáculos de ese tipo y me encanta que lo traigas aquí porque es eso, o sea, uno a la universidad va obviamente a formarse en una disciplina, ¿cierto? En algo específico, pero también va a formarse en carácter, en que hay obstáculos en la vida como esos, como perder una materia y uno sentir, y uno también las llora, yo también las lloré y las sudé y las sufrí, pero eso, ese tipo de situaciones son las que sirven para la vida, porque obviamente cuando ya salgas a enfrentarte, por ejemplo, a un mundo laboral, pues va a haber infinidad de obstáculos, ¿cierto? O en un posgrado, o lo que sea que el camino que uno elija, pero es eso, la universidad también es formar carácter, no solamente formarse en algo, ¿cierto? Y me encanta que lo traigas aquí, me parece maravilloso, porque esos somos las personas reales, o sea, a la universidad vamos estas personas que pues perdemos materias y que pasamos por un montón de cosas o que a veces en situaciones no tenemos dinero para las fotocopias o no tenemos dinero para alguna cosa o para almorzar o bueno, en fin,
pero todo eso se va superando y también se va alivianando en la medida de que uno vaya avanzando. Y lo más importante que tú mencionas y lo quiero resaltar es la perseverancia, porque pues es lo que nos ha llevado y te ha llevado a ti ahora donde estás. Y bueno, no, me parece maravilloso, te felicito pues que también lo traigas acá y que nos cuentes. Muchas gracias por contarnos y por abrirte de que pues esas son las cosas que pasan en un pregrado y en la universidad, ¿cierto? Normal. Exactamente, que son cosas normales. Bueno, Angie, yo quisiera preguntarte, ya nos contaste, mencionaste que hiciste pues una especialización, maestría. Cuéntanos en qué momento pensaste, ya, voy a hacerla, esto es lo que voy a especializarme, por aquí, por estas ramas que voy a seguir. ¿Cómo fue esa decisión de seguir con ese posgrado? Bueno, el tema de los posgrados también fue muy interesante y fue también parteaguas en mi vida. Yo, mientras estaba en mi carrera profesional, que estaba vinculada a las firmas KPMG, como digo en su momento, pues ya tenía cierto conocimiento y cierto bagaje de las firmas, en las auditorías que realizaba, donde pude rotar por muchísimas organizaciones. Eso es lo que permite también la auditoría, que tú, si estás en una firma, por ejemplo, tú vas a hacer auditorías, estás en un equipo de trabajo que de hecho son muy fuertes en ese proceso de enseñarte, de guiarte, y vas a ser parte de un equipo de trabajo para hacer distintas tareas y vas a muchos sectores, a muchísimas organizaciones y aprendes muchísimo. Yo hice la especialización en auditoría forense porque sentía que complementaba lo que estaba haciendo en el tema de la auditoría, que la auditoría forense tiene que ver con todo el tema de prevención, investigación, de lavado de activos, financiación del terrorismo, pero también con un tema de esa investigación desde la auditoría, que puedes trabajar allí de manera independiente o como un perito, por ejemplo, de la fiscalía o algo por el estilo. Hasta ahí quedó el tema de la auditoría, muy bien. Llega un momento de mi vida que, bueno, yo decido, dije no, el tema de la maestría por la beca Martin Luther King, al final iniciamos el proceso en algunas universidades, recuerdo que es la Universidad de Delaware y otra universidad que en este momento no recuerdo, pero el proceso quedó ahí, se estancó, digamos que las personas en ese momento que estaban siguiéndome allí nombraron a la doctora Paula Moreno como ministra de Cultura y el proceso quedó allí. Y yo sí dije, pues qué lástima que no se pudo dar eso. Otro de las dificultades, yo tenía muchos sueños y muchos proyectos de irme a Estados Unidos, a hacer esa maestría, mejorar el inglés y demás, pero no, eso quedó allí. Y bueno, seguí mi vida profesional, me casé, me casé, me fui, me movilicé al Chocó, cambié mi vida, pero total y completamente. Luego de muchas cosas, cambié mi vida y me fui para el Chocó. Salí de las firmas del sector privado, del sector de la auditoría y que íbamos a reuniones y una organización, que los estados financieros, que el balance, que los impuestos, bueno, una vida bastante agitada, renuncié y me vine a vivir al Chocó. Cuando llego al Chocó, en ese momento, cuando yo decido mudarme, movilizarme, me dice alguien, pero ¿tú qué te vas a hacer allá? ¿Qué te vas a hacer al Chocó, Angie? O sea, ya todo lo que has logrado se va a perder. Tus contactos, la gente que tienes, te vas a estancar, me dijo. Y yo, bueno, depende de mí, vamos a ver qué va a pasar. Hasta allí tenía solo la especialización. Inicié un proceso de trabajo laboral en la institución que estoy. Y el tiempo pasó, pero seguía en mí ese deseo de seguirme superando, de seguirme capacitando, de seguirme capacitando. Y a través de la Corporación Manos Visibles, que dirige la doctora Paula Moreno, se dieron se dio una convocatoria de becas para realizar la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad de EAFIT. En la Universidad EAFIT, y era con el propósito era muy enfocada hacia nosotros, hacia la región del Pacífico, hacia el Chocó, para aprender sobre este tema de la gobernabilidad en el territorio. Y la idea era formar profesionales que pudieran liderar procesos en el futuro, que cambiaran esa perspectiva del territorio. Como les había contado, yo venía del sector privado, que no conocía pues mucho ni siquiera de mi territorio.
Y cuando llego a esta maestría, mi chip se cambió por completo. La auditoría quedó por allá, sin decir que en este momento no me sirva, me sigue sirviendo y tengo esa influencia en la auditoría. Al final soy auditora y he estudiado eso y me ha servido para todo lo que he hecho en mi vida. Empiezo a conocer acerca de los problemas territoriales. Yo dije, esto es demasiado, demasiado fantástico. Conocer de mi territorio, de sus potencialidades, de las riquezas, biodiversidad, cultural y demás, pero también de los problemas que nos aquejaban. O sea, yo estaba en Bogotá y yo vivía mi mundo en Bogotá, pero cuando llego acá, ahí me empiezo a dar cuenta, porque es que yo salí a los 16 años, 17 años para Bogotá y ya regreso de 20 y pico. Ahora sí, a ver los problemas. Ah, es que esto no funciona, es que esto es de esta manera. Y estaban buscando capacitar 30 personas del territorio para que se diera como ese proceso de transformación y de cambio. Yo dije, no, pues a mí me encanta, yo quiero aprender sobre el gobierno, sobre políticas públicas, quiero insertarme, quiero incursionar en eso. Y yo dije, no, era una convocatoria para 30 cupos y se presentaron como 700 personas. Era con la Corporación Manos Visibles y la Fundación Ford los que estaban subvencionando esa maestría. Y yo le decía a mis papás, y allí venían los miedos, y venían los temores, y venían las angustias, y venían las cosas. Ay, pero es que yo no soy capaz. Ay, pero es que se va a presentar no sé quién. Ay, me enteré que se está presentando no sé quiéncito y que esa persona había sido pues con un cargo, tenía un cargo, y entonces sabe mucho de políticas públicas, y sabe mucho del gobierno, y yo no sé nada de esas cosas. Y mis papás me decían, tranquila, tranquila, ellos tienen sus potencialidades, tú tienes las tuyas y desde tu punto de vista, desde lo que conoces, desde lo que has hecho, tú también puedes aportar. Así que tranquila, no te dejes llenar de miedo, no te dejes llenar de temores, que, o sea, enemigo pequeño no hay. Y tú eres una persona que tiene lo suyo. Y verdad, hice el examen, muchísima gente, realicé el examen, me fue muy bien en el examen, las entrevistas, yo estaba extremadamente preocupada por la entrevista que era grupal, era con los profesores de la Universidad de AFIDI, estábamos tratando temas de gobierno, de gobernabilidad y toda la cuestión, y yo decía, Dios mío, ¿yo qué digo que me pregunten si yo no sé estas cosas? Pero yo recuerdo que estudié con mi papá, nos sentamos a estudiar. Mira este tema, mira lo otro, esto funciona esto, que la política, que lo uno, que lo otro, y verdad, empecé a leer muchas cosas y verdad, me fui para la entrevista, me fui bien, yo argumenté lo que tenía que argumentar desde mi perspectiva y obtuve una de las 30 plazas, uno de los 30 cupos. Y para mí fue fantástica también esa experiencia con la maestría porque tenía compañeros, mis compañeros, todos con grandes capacidades de diferentes disciplinas, arquitectos, ingenieros, que alguien que había sido diputado, alguien que había sido concejal, había tanta riqueza que yo me dediqué a tomar apuntes, yo me dediqué a escuchar, a aprender, a leer y bueno, me pude graduar de la maestría y luego, con el paso del tiempo, yo dije, yo tengo que hacer algo con esto, tengo que hacer algo con esto de la maestría. Yo me gradué en el 2014 y quedé como con esa sensación de que hay que hacer algo, porque es que es mucha información que tengo y mucho por investigar, mucho por hacer, mucho por aprender y que se pueden hacer cosas interesantes. Entonces, en el 2018 dije, bueno, ya tengo la idea, porque tenía como unas líneas gruesas. Bueno, pues creemos un grupo de investigación. Estoy vinculada a una universidad, a la Universidad Tecnológica del Chocó, y dije, creemos un grupo de investigación. Y dije, bueno, ¿de qué va a tratar el grupo? Bueno, ya sé más o menos cuáles son los problemas del departamento o del territorio, ¿por qué no investigar acerca de ellos e invitar a mis mismos compañeros a que hagan parte de este grupo? Y creé el grupo, se llama Desarrollo Regional, Administración Pública y Construcción de Paz, DRAPAZ. Ese es el grupo de investigación creado en el 2018 y tiene 6 líneas de investigación. Una línea de investigación es Agenda 2030 y desarrollo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los ODS. Otra línea de investigación es desarrollo económico alternativo sostenible, construcción de paz, biodiversidad y medio ambiente, cultura. Bueno, 6 líneas de investigación. Y empecé a llamar a gente, empecé a llamar, oye, mira, ¿te gustaría participar en un grupo de investigación que vamos a tratar esto y esto? Ah, sí, Angie, me parece interesante. Y así fueron llegando personas, unos estaban, otros se iban, y allí está el grupo.
Al momento, desde el 2018, está reconocido ya por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y allí va creciendo el grupo poco a poco. Allí vamos trabajándolo y hemos hecho cosas interesantes. Entonces, la maestría para mí fue como ese punto de inflexión que me permitió conocer acerca del territorio y darme cuenta que yo quería estar en un espacio donde pudiera servir, donde pudiera aportarle a la transformación de la sociedad. Entonces, a partir de lo que hago en la docencia, porque soy docente universitaria, trabajo con los estudiantes y otras personas, tanto en el grupo de investigación y también pues desde la asignatura, tratando no solo de transformar formas de pensar, sino también alentando a los estudiantes a que participen de otras actividades de las que yo he participado. De hecho, la cuña Martin Luther King está abierto, las convocatorias están activas en este momento, entonces por si alguien está interesado, explorarlo. No sé si es en Bogotá, en Cali, no recuerdo muy bien, pero están abiertas unas convocatorias. Y siempre les digo, miren, hay estas posibilidades, está esto, está lo uno, está lo otro. Mis clases no son solo la técnica, mis clases son también hablar de las situaciones que suceden en el territorio y cómo se pueden transformar, cómo podemos ser parte de esa transformación positiva, crear ecosistemas de transformación en el territorio. Eso es lo que vengo haciendo y todo esto se da a partir de la maestría en gobierno y políticas públicas. Angie, maravilloso. Yo estoy impresionada. Yo creo que nuestros oyentes y televidentes también. Yo también veo a Fran por allá haciendo caras. Qué bonito. Me parece hermoso que quieras retribuirle a tu territorio, al departamento, que hayas creado este grupo de investigación, que quieras investigar allá en el territorio, porque pasa mucho que también nos vamos y nos vamos alejando un poco de dónde somos, de dónde venimos. Qué bueno que vayas a los problemas, a la raíz de los problemas que aquejan el territorio. Y me parece maravilloso. Quiero felicitarte además porque quieras sembrar esas semillas, ya lo estás haciendo, pero que hayas tenido la iniciativa de volver y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago por mi territorio? ¿Qué hago por mi zona de donde soy y que amo tanto? Me parece maravilloso. Así que te felicito y también es el mensaje para las personas que nos están viendo y que nos verán en su momento, y es que qué bueno poder volver, qué bueno poder volver y hacer algo de donde somos. Yo, por ejemplo, soy del departamento de Caldas, de un pueblo muy pequeño, se llama Florencia, es un corregimiento que tiene muchos problemas de muchos tipos sociales, conflicto armado, pobreza, desigualdad, bueno, infinidad. Y qué bueno poder contribuir, ¿cierto? Qué bueno poder volver de donde somos, no olvidarnos que alguna vez vivimos esos problemas y que de pronto podemos aportarle desde lo que hemos aprendido, porque el conocimiento también es para transmitir. El conocimiento no es para dejarlos para nosotros, es para poder llegar al territorio, a donde sea, a intentar resolver problemas. Y qué bonito que lo estés haciendo allá, qué bueno que puedas incluso desde tu aula, ya que eres docente, pues incentivar, ¿cierto? Motivar a que los muchachos también regresen y hagan algo por su territorio. Así que maravilloso. Fran, no sé si quieres agregar algo al respecto. No, yo creo que cada momento estoy re feliz de escuchar la historia de Angie. Me inspira muchísimo, creo que nos hace creer en que podemos tener también un mejor país y también creer en cómo departamentos como el Chocó pueden tener también la oportunidad de transformarse y creo que Angie, tu historia de vida es eso, cómo rompemos esos cristales que tú decías, cómo transformamos esas realidades preestablecidas y las podemos hacer un mejor mundo y desde nuestras áreas. A veces a mí también me pasa lo mismo, que me dicen, pero ¿cómo vas a regresar? ¿Cómo vas a volver a tu región? Y yo creo que esos son los retos, es decir, eso es lo más apasionante, poder aportar desde nuestras áreas. Super Angie, me quedo también con eso, como romper eso que te dicen tiene que ser así y tú dices, probémoslo, miremos cómo es y lo voy a intentar. Sí, así es. Ha sido un proceso
complejo. Hago un paréntesis también en este tema de la maestría. Antes de la maestría, yo, como les digo, soy muy influenciada o he estado muy influenciada por el tema de las mujeres, líderes, emprendedoras. Y también me vinculé mientras estaba en Bogotá con una organización que se llama Fundación Mujeres por Colombia, que es dirigida por la doctora Isabel Londoño. Y esa organización se encarga de promover los valores y principios en las mujeres para que éstas puedan incursionar en sectores de la política o en otros espacios de poder muy importantes. Ellas realizan unos foros en Colombia, en Bogotá, mejor dicho, en Bogotá, donde reúne a mujeres universitarias, bueno, de todo lado, y llevan a otras mujeres panelistas de la política, de la industria, de la cultura, de todos los sectores, donde también nos cuentan sus experiencias, lo que han hecho para estar en esos espacios de poder, y de alguna manera también pues son unos referentes para nosotras. Eso fue en de 2010, más o menos, 2011, estaba yo en esos procesos. Y ellas también tienen dentro de sus actividades una convención, nos llevaron a una convención de mujeres emprendedoras y líderes, un foro de mujeres de negocios de las estudiantes de Harvard, de negocios de Harvard. Esa precisamente, entonces estuve en 2011 con un grupo como de 80 chicas que fuimos y también fue muy interesante porque vimos muchas mujeres en espacios representativos de Estados Unidos y del mundo entero, eh, comentándonos sus experiencias, cómo habían llegado a ser líderes de compañías, a liderar procesos en la política, en organizaciones privadas. Entonces, eso seguía siendo para mí sustrato, sustrato, sustrato. Las mujeres podemos, las mujeres hacemos, las mujeres emprendemos, las mujeres lideramos, las mujeres podemos llegar y podemos hacer y fortalecernos, ¿ya? Entonces, esto para mí, por eso también lo traigo a colación, fue muy interesante y creo que todavía se realiza, todavía realizan estas actividades. Eso fue durante 2011, más o menos. Ujú. Gracias, Angie, por contarnos esa historia. Yo creo que también son procesos que en el camino se van fortaleciendo y qué bueno que pudiste encontrar esta fundación Mujeres por Colombia, qué bueno que la menciones, me ha encantado que menciones muchas en todo el programa, De eso se porque trata. exactamente de eso se trata, porque seguramente eh, incluso muchos no las conocemos o alguna vez la hemos escuchado, pero decimos, ay, pero ¿de qué se tratará? ¿Será que yo alguna vez puedo acceder a eso o no? Qué bueno que traigas todo eso aquí porque es importantísimo para esos jóvenes que quieren empezar su vida educativa, su formación en pregrado, posgrado y pues que puedan acceder a ellas. Y qué bueno que nos hayas contado esta experiencia, yo sé que te fortaleció mucho y que eso empodera mucho, ¿cierto? Las experiencias de formación, investigación, eso empodera mucho a todas las personas pues en su proceso y Ujú. me parece maravilloso, Angie. Yo no sé si Fran tiene algo más por preguntar aquí en este momento, pero yo quisiera preguntarte, sabemos que estás con tu tesis doctoral, cuéntanos cómo fue ese de escoger ese doctorado, Fundación Carolina, que ya nos vas a contar un poquito también. Eh, Cuéntanos ese proceso. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo accediste a ello? Y bueno, ¿y qué estás en este momento? Bueno, ese proceso fue muy bonito también, fue muy bonito y lo cuento porque no sé cuántas personas estén, puedan estar, vayan a estar en esa situación. Les había comentado que yo había regresado al Chocó, estaba en un proceso, trabajando y demás, y se da un proceso en mi vida que marca también mi vida completamente, un proceso en el cual me divorcio, un divorcio pero complejísimo, de esos complejísimos de las telenovelas, que eso supera. Y yo llega un momento en que yo digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Porque es un plan de vida, es un proyecto de vida. Y de un momento a otro que se derrumbe, pues se derrumban muchas cosas. Y yo dije, Dios mío, los planes y los proyectos y los anhelos y todo esto, ¿dónde queda? Yo ahora, ¿qué voy a hacer? Yo sí quedé como que en la vida como que así, paralizada.
Pero dije, después de un proceso, obviamente, de estar con mi familia, ya les he contado cómo ha sido mi familia, cercanos, me acogió mi familia, me abrazó mi familia, tranquila, aquí estamos, y dije, para adelante, bueno, vivir o morir, decido vivir. Entonces empecé a reinventarme, y lo digo porque es que esto pasa muchas veces, le pasa a muchas personas, hombres y mujeres, y dije, bueno, me voy a reinventar. Quien se quiso bajar del bus se bajó del bus, pero yo continúo con los planes reestructurados. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Dije, bueno, yo siempre he tenido este plan de irme a Estados Unidos, recuerden la beca que les había comentado, Martín Luther King y demás, no se dio. Bueno, aquí fue el momento de retomar. Y dije, voy a retomar esto, voy a hacer esto. Pero se dio la oportunidad de que se dieron estas becas. Y aquí digo, hay que leer los boletines. Cuando nos inscribimos a alguna organización que nos encanta y todo, y nos inscribimos para que nos lleguen los boletines, hay que leer los boletines. Yo había llegado de un viaje y estaba leyendo a ver qué había pasado. Llegó un boletín de Manos Visibles. Y Manos Visibles decía, bueno, pasó esto, pasó lo uno, pasó lo otro, y están abiertas estas becas de doctorado. Yo dije, esta es la oportunidad. Entonces empecé a mirar los requisitos y dije, los cumplo, los cumplo, los cumplo, los cumplo todos. Y dije, bueno, esta es la beca, voy por esta beca. Aquí fue, voy a transformar, voy a seguir adelante. Este es el camino. Entonces inicié a hacer todo. Teníamos que tener para esa beca admisiones en la universidad y también teníamos que tener como la postulación de la institución. No era que yo solita me postulara, no, me tenía que postular mi institución. Yo dije, Dios mío, ¿yo ahora cómo voy a hacer para que me postulen? Bueno, yo creo que imprimí todo lo que les he venido contando desde que estaba en la primaria, imprimí todos mis diplomas en una carpetica debajo del brazo y me fui para rectoría, señor rector, mire, yo estoy interesada en esta beca, soy su mejor candidata por esto, por esto, por esto, por esto y lo otro. Llevé todo y bueno, afortunadamente tuve esa esa postulación por parte de la institución. De allí pasaba a competir con las otras personas de las otras universidades en América Latina que se estaban postulando para esa beca porque eran 40 cupos, si no estoy mal, para toda Iberoamérica. Dije, bueno, con lo que hay, pues vamos a ver si me la gano o no. Al final gané esa beca y fue como pude movilizarme para España, cruzar el Atlántico y llegar a España en un momento de mucha turbulencia en mi vida. Como les dije, me acababa de divorciar. Fue muy complicado llegar a un país, si bien ayudaba el idioma, pues de todas maneras hay cuestiones que no, o sea, es un país totalmente distinto, culturas, alimentación, todo era distinto y llegar como a afrontar esas situaciones, aparte de la situación que ya traía a cuesta, fue muy complicado, fue muy complejo. Pero dije, bueno, ya estoy aquí, toca sacarlo adelante. Y así fue. Desde que llegué, empecé a involucrarme en el tema de las relaciones internacionales. Recuerden, soy contadora pública, auditora forense, magíster en gobierno de políticas públicas, de relaciones internacionales como que poco. Y empecé ese proceso a aprender qué es esto de las relaciones internacionales. Veía, leía muchísimo, aprendía sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo este tema de la Guerra Fría para poder entender de dónde venía la cooperación internacional, que de allí es mi tema de investigación, ¿no? Mi investigación es sobre la cooperación de la Unión Europea en el marco del postconflicto en Colombia, pero lo quería ver específicamente cómo funcionaba en el departamento de Chocó, cómo es esa incidencia. Entonces me tocó aprender, leer muchísimo, buscar a muchas personas, participar en congresos, hacer muchas cosas, reinventarme para poder alcanzar lo que yo me había propuesto. Y así ha sido. Estudié cooperación sur-sur y triangular, la cooperación en general, los instrumentos, las teorías, políticas, y es como ya estoy a puertas de cerrar ese capítulo, de entregar mi tesis doctoral, pero dentro de este proceso, también hago un paréntesis, porque cuando realicé la maestría, una amiga en el 2014, luego que terminamos la maestría, se fue a hacer un curso ejecutivo en la Universidad de Georgetown sobre innovación y liderazgo en gobierno. Recuerden que ya tenía yo esa venita del gobierno y toda esta cuestión por la maestría. Yo dije, ay, qué bueno.
Ella me dice, no, Angie, es lo máximo, es lo máximo, es un programa de 2 meses y medio, inmersión total, vas a organizaciones como el BID, bueno, a muchas organizaciones y aparte todo ese conocimiento que aprendes y esa red de contactos es que es maravilloso y yo decía, bueno, yo no creo que vaya a tener después una oportunidad para poder salir de mi ciudad para hacer un curso de estos, aparte que es súper costoso, 2 meses y medio no creo. Voy a aprovechar en este tiempo del doctorado y hacer todos los cursos que yo quiero hacer. No solamente el doctorado, sino, bueno, tampoco es un curso que raye con el doctorado. Mi doctorado es en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales. Y ese curso era sobre innovación y liderazgo en gobierno, cómo promover el liderazgo en la innovación, un liderazgo de gobierno abierto, bueno, en fin. Me presenté en el 2020, no pasé, 2019 no pasé. Yo dije, no, no, yo quiero seguir, yo quiero participar, yo quiero hacerlo, yo quiero aprender nuevas técnicas, quiero aprender sobre innovar en el gobierno, cómo se hace, quiero conocer de esas buenas prácticas de otras personas de otros países, yo lo quiero hacer. Entonces me preparé para el segundo año, para el 2020. Me preparé, me presenté, llevo un mejor proyecto. Recuerdo que mi proyecto en ese momento, porque teníamos que presentar un proyecto, era integridad y transparencia en la gestión pública para la paz, INGEDPaz. Con ese proyecto me presenté y pasé, esta vez sí pasé. Y bueno, lo adelanté, ese es el título, no lo pude hacer como tal presencial porque pues estábamos en temas de pandemia, pero fue algo que también para mí fue magnífico por todas las personas que conocí, todas esas buenas prácticas que aprendí, una planta de profesores lo máximo con decirles que tuve clases del profesor Juan González, que es un colombiano cartagenero que es el director para América Latina de seguridad, que hace parte del Consejo de Seguridad para América Latina y hace parte y es la mano derecha en ese sentido del presidente Biden. De ese tipo eran los profesores que yo tenía, entonces yo dije, bueno, esto es maravilloso. Y aquí el tema es que perseveré, 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 lo saqué adelante, bueno, hago parte de la red y demás, y periódicamente pues estoy conociendo sobre proyectos, sobre procesos que se vienen realizando. ¿Esto por qué? También ha sido integrado a mi doctorado, como también la administración pública, la corresponsabilidad entre los gobiernos central y subnacionales se funden o se articulan para que la ayuda para el desarrollo pueda ser efectiva en los territorios. Entonces, hacia allí está enfocada mi investigación, eso es lo que estoy trabajando. La experiencia en Europa maravillosa. Yo llegué a Europa y empecé, me llamaron de la universidad para que fuera parte, para una entrevista. Yo no sé cuántas entrevistas realicé desde que estuve en España, creo que fueron 7, para Radio Nacional de España, para el periódico La Universidad, que circula para cantidad de personas, 88.000, 100.000 personas, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? No puede ser, no, yo no. Y como que sí, 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 ese es de Tribuna Complutense, eso fue a los 15 días de yo haber llegado a España, mi experiencia, cómo había sido de ser becaria, que estaba estudiando. Bueno, muchas, muchas entrevistas sobre Agenda 2030, cooperación y demás, cómo impactaba la beca en mi vida, y hubo una participación que para mí fue sacar del estadio. Esa fue eso, en Radio Nacional de España, que estaban promocionando la marca España. Esto ya era para un canal de televisión internacional o un programa internacional donde también pude participar. Y el culmen fue cuando me dijeron, bueno, Angie, vamos aquí a hacer se está haciendo desde el gobierno, se va a lanzar, se va a hacer el lanzamiento del portal de becas de la cooperación española. Y queremos que tú seas las representantes de los becarios, de todos los becarios, 22.000 becarios que tiene Fundación Carolina, tú vas a ser la representante. Nos gustaría. Y yo dije, o sea, yo no. Y es un acto que está precedido por el rey de España, Felipe VI, la reina Leticia, la secretaria de Estado, la ministra de Exteriores, y yo dije, no, o sea, yo no, porque yo, Angie, vemos en ti condiciones y tú eres la representante. Entonces esa fue también para mí una experiencia
muy bonita de la que estoy muy agradecida y honrada de haber podido participar, donde conté cuál es mi experiencia, cuál había sido mi experiencia de ser becaria, haber llegado a España, y la verdad es que pues todo sin precedentes, muy buena, siempre recomiendo la organización porque pues he pasado 5 años, o pasé 5 años fantásticos, solo de crecimiento personal, profesional, en todos los sentidos, entonces creo que ha valido muchísimo la pena. Ese hasta este momento ha sido todo el recorrido que he llevado en mi vida. En este momento, pues con el reto ahora doctoral, ya regresé a Colombia, ya estoy en mi país, en el Chocó, abierta a todas las posibilidades que puedan haber, a seguir aportándole al territorio, aquí dando mi experiencia para que, no sé, algo que pueda ser útil para quienes nos estén escuchando, perseverar, perseverar, no desistir, volver a insistir, porque es que se puede, lo que uno quiere cuesta, lo que cuesta genera una satisfacción distinta si nos lo regalan, si nos lo dan fácil. Entonces, es esa la invitación, es ese el mensaje. Entonces, que sí se puede, sí podemos, sí se puede, sí se puede. Sí, se puede Colombia, hay que hacerlo. Entonces, adelante. Eso ha sido Angie este tiempo, con muchos sueños, con muchos retos, con muchos temores. No crean que este tiempo doctoral, no, que sí, que me fui a España, han sido de que por acá no puedes, no puedes, no puedes, no lo vas a lograr. Y por acá tratando de sacar esas voces que sean mucho más fuertes, sí puedes, Angie, sí puedes lograrlo. ¿Recuerdas cuando no pudiste hacer esto en ese tiempo, pero que lo hiciste después y fue fantástico? Sí puedes. Y así todos los días estoy yo como en ese proceso de reinventarme, porque el doctorado, alguien me decía y lo escuchaba, un doctorado, entiendo que Francisco también es doctor, no sé si vaya a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero el doctorado dice 10% inteligencia, 90% perseverancia, constancia, eh, estar insistiendo, estar dedicado, comprometido, y son muchas cosas que se funden en ese proceso. Entonces, y como el doctorado, el pregrado, insistir, persistir, resistir, seguir dándole esa materia que no la puedo seguir y buscar, Dios mío, porque es que yo soy más que esa materia. Ya, y así ha sido. Ese ha sido mi proceso de muchas lágrimas. Este proceso doctoral ha sido muchas lágrimas, de mucho trasnocho, de mucho sufrimiento, pero ha sido un proceso, yo lo digo agridulce, bonito, porque es que todo no ha sido color de rosas, pero aquí voy ya sacándolo, ya a portas casi de salir. Entonces, es eso, y es la vida, es la vida, es la vida. Obstáculos, problemas, situaciones, y aquí estamos. Angie, precisamente eso es lo que queremos con Devolver Conciencia, mostrarles y decirles, esto es la vida, esto es lo que se hace en un pregrado, esto es lo que se hace en una maestría, esto es lo que se hace en un doctorado con los programas que damos, y qué tal un doctorado, valga la cuña aquí para el programa. Es eso, un proceso lleno de altibajos, una montaña rusa, uno está un día aquí muy bien y otro día está llorando porque algo le salió mal, pero precisamente de eso se trata la vida, y este camino que elegiste de la educación, de formación, de investigación, te lleva a cosas muy positivas, muy buenas, como trabajar por el territorio de donde eres, que me parece maravilloso, y nuevamente quiero decirte que te felicito, que me alegra mucho que estés trabajando por ello, y que precisamente con Devolver Conciencia y Si Puedo, eso es lo que buscamos, ¿cierto? Estas historias como la tuya, tan maravillosa, que llevamos el mensaje y decimos sí podemos, que tanto lo has recalcado, es que sí podemos, es mejor darle voz a toda esa, a todos esos pensamientos, y obviamente ese apoyo que recibimos de la familia o de las personas más cercanas de que sí podemos, y dejar abajo los que nos dicen que no podemos, porque son más, claramente siempre hay mucha gente y bueno, en fin, muchas voces diciendo es que no puedes hacer eso, pero sí podemos hacerlo. Entonces me parece muy poderoso el mensaje de que sí podemos hacerlo, no hay límites, podemos lograrlo, que obviamente vamos a tener obstáculos por montones y noches de trasnocho y lloradas por montones. Yo creo que todos lo vivimos en un proceso formativo, independientemente de cuál sea, pero aquí estamos,
aquí seguimos y aquí sigues tú. Mira todo lo que has logrado, todo lo que has hecho, todo lo que estás trabajando en este momento. Me parece maravilloso. Yo no quiero sino felicitarte una vez más. Yo sé que Fran también ha estado un poco intermitente porque ha tenido un poco de problemas con el internet, pero yo sé que ambos estamos maravillados, el equipo en general de Devolver Conciencia y Si Puedo, y las personas que nos están viendo seguramente están admirados con todo lo que has logrado y todo lo que has podido avanzar. No, maravilloso, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pero antes de ir terminando, nosotros siempre en el programa hacemos una pregunta al finalizar, y es: ¿qué te hubiera gustado que te hubieran dicho en tu infancia o en tu adolescencia o cuando estabas en los primeros pasos? ¿Y qué mensaje le quieres dejar ahora a esos jóvenes que no te dijeron en ese momento, pero que en este momento quisieras de pronto decírselos? Bueno, algo que me hubiese gustado escuchar. Bueno, no sé, quizás de que en la vida precisamente hay obstáculos. En mi familia, como les dije, siempre hubo esos mensajes afirmativos. No que no me dijeran que iban a haber obstáculos en la vida, pero siempre como que nos formaron para que, bueno, ustedes son capaces de lo uno, son capaces de lo otro, pero me hubiese gustado conocer de alguien: mira, yo intenté hacer esto y en su momento no se dio, pero cambié la estrategia y finalmente pude lograrlo de esta otra manera, de que hay salidas, de que hay otras salidas, de que lo fácil es muy fácil, es muy común hacer cosas, lo fácil está ahí a la orden del día, pero cuando se trabaja con disciplina, con conciencia, de que hay personas que tenemos atrás, como nuestros padres, nuestras familias, que nos están impulsando a salir adelante, muchas veces ni siquiera se cuenta con ello. Creo que hay muchísimos casos en los cuales no se cuenta con una familia que esté allí impulsando, pero tampoco hay que perder la fe, hay que tener la confianza, porque siempre hay alguien, una organización, una persona, un profesor, eh, un vecino que nos dice y ven las potencialidades en nosotros y nos dice: mira, tienes todas las condiciones y las capacidades para hacer lo que te propones, para salir adelante, tú lo puedes hacer. Muchos jóvenes que están tomando ciertas decisiones o decisiones no muy acertadas, qué bueno que pudieran hacer un alto en el camino y verse tantas potencialidades que estoy segura que tienen y que pueden aportar, y que ellos pueden ser también referentes para muchos que los están viendo, que así como son de alguna manera un modelo para hacer cosas negativas, también ellos mismos son un modelo para muchos otros para hacer cosas muy positivas y de transformar realidades, de transformar sociedades. Entonces creo que ese es el mensaje quizás de lo que me hubiese gustado haber escuchado en su momento, de que van a haber situaciones en la vida muy complejas, de que la vida no es justa, el sol y la lluvia caen para buenos y para malos, y muchas veces no nos pasan situaciones difíciles porque somos malas personas, porque muchas veces se cree que es que como yo soy malo, entonces no tengo la oportunidad para estudiar, o porque yo nací en la familia equivocada, no puedo hacer ciertas, ciertas cuestiones. No, es la vida donde pasan situaciones para todos, pero todos también tenemos esa otra oportunidad de transformarlo y de cambiarlo y de hacer maravillas, tanto para nosotros como para las personas que tenemos alrededor. Nunca sabemos quién nos está viendo, que para esa persona somos un modelo, un referente. Entonces, tener también como esos cuidados de saber qué hacer, cómo hacerlo para esa persona, ese niño, ese vecino, mi sobrino, mi primo, que está viendo lo que yo estoy haciendo y que le gustaría ser como yo. Entonces también es ese mensaje, porque todo lo que hacemos de alguna forma comunica. Eh, Eso sería como básicamente luchar, Así, perseverar. así es, Angie, qué grandioso tu mensaje. Fran, no sé si quieres agregar algo ya para ir cerrando. Yo creo que sí estoy bien, que aprendí mucho hoy, internet hasta mañana. Entonces, Bueno, Fran, no, porque estamos
Súper, súper bien. Bueno, no te estábamos escuchando muy bien, pero mi internet está fallando bastante hoy. Sí, pero bueno, no hay problema. Bueno, no, pues ya para cerrar, yo nuevamente quiero agradecerle a Angie en nombre de todo el equipo que pudimos contactarla, que pudimos finalmente tener este encuentro que ha sido maravilloso con un montón de experiencias muy bonitas que seguramente nos quedaríamos aquí muchas horas, que ella nos contara sus historias más a fondo, pero bueno. Gracias Angie, mil gracias por estar aquí, por acompañarnos, por hacer parte de esta iniciativa, por obviamente dejar una semillita sembrada para muchos jóvenes. Esperamos llegar a muchas personas con estos mensajes tan maravillosos. Y bueno, yo quiero decirles que nos sigan en Facebook, en nuestras redes sociales, en Instagram también, y contarles que quedan todavía algunas charlas para el mes de noviembre, como salud mental en posgrados, el programa de Y yo que estudio, que se transmite por Telemar Buenaventura, y qué tal un doctorado que también se transmite por aquí en Facebook Live. Así que bueno, la invitación es para que nos sigan, compartan estas historias, le cuenten al vecino, al amigo, al compañero de estudio, y bueno, no, muchas gracias a todos por asistir. Fran, no sé si quieres decir algo, si el internet te da para decir algo. Y bueno, no, muchas gracias nuevamente y felices, encantados de Volver Conciencia, estar abierto para ti siempre que quieras participar. Bienvenida, siempre. Muchas gracias. Gracias a los dos, a Francisco, a Ana María, a Carolina, a todo el equipo por haberme invitado, por haberme contactado desde hace mucho tiempo. Les quiero también agradecer la oportunidad y también felicitar por lo que están haciendo. Cuando me preguntaron qué me hubiese gustado escuchar, me hubiese gustado escuchar un programa como este, donde pudiera haber historias de verdad que yo diga, wow, pero esa persona con estas condiciones pudo lograr esto, qué bueno. Eso yo no lo tuve en su momento, la verdad que no lo tuve. Recuerdo también que de Manos Visibles hay unas historias que se llama Alguien como yo. Son fantásticas, que también vale la pena verlo porque son personas como ustedes, como yo, y que han también salido adelante a hacer muchísimas transformaciones y han cambiado la vida de ellos y de muchas personas. Gracias a ustedes por haberme dado voz, por todas las personas que estuvieron conectadas, las que se van a conectar más adelante, y bueno, gracias por dejarme las puertas abiertas en este programa, y aquí estaré aportándoles en lo que sea útil, en lo que sea necesario. Saben que tienen una mano amiga que los apoya y está con ustedes, tanto con Devolver Conciencia como con las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Muchísimas gracias y adelante con los proyectos, con los anhelos, y ustedes también con esta misión tan bonita de sensibilización que están realizando. Muchas gracias, Angie. Un saludo para todos, que estén muy bien. Un gusto. Chao.